Jesucristo. Pero me llamó mucho la atención esta escritura. En segundo libro de Reyes 22:2 dice, e hizo lo recto. Está hablando de Josías, un rey del reino de Judá. Dice, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de su padre David, y no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces dije, vamos a ver, Josías, su papá es David. Y empecé a buscar, y el papá de Josías es Amón. Y el papá de Amón es Manasés. ¿Y quién era Manasés? Fue un rey. Dice la Biblia que Manasés, hermanos, construyó altares a Astarot, a Asera. Se desvió de los caminos de Dios. Era el bisabuelo del rey Josías. O sea, este Manasés, hermanos, dice la Biblia que hizo ídolos de dioses en el cielo. Inclusive dice que puso ídolos dentro del templo de Salomón. Dice, consultó brujos, fue espiritista, dice, hasta entregó sus hijos en sacrificio a ídolos. O sea que, en otras palabras, el rey Josías dice, pero anduvo en el camino de David su padre. Pero luego dice en la escritura que Josías, él empezó a gobernar a los 8 años. Después de 8 años, él ya tenía 16 años. Dice que quitó todos los altares, quitó todo, derribó todo. Entonces lo que yo me pongo a pensar es que Josías, mis queridos hermanos, él dijo, realmente mi papá no me dejó un buen testimonio. El papá de Josías era Amón, lo mataron cuando tenía 2 años gobernando Judá. Sus mismos siervos llegaron y lo mataron. Se fue asesinado. Josías dijo él, bueno, ¿a quién más voy a imitar si todo mi papá lo fue asesinado? Entonces voy a buscar a Manasés, que es mi abuelo. Pero mi abuelo fue un brujo. Entonces él como que agarró las crónicas de los reyes. Voy a empezar a investigar mis ancestros. Y llegó y buscó hasta que llegó con Ezequías. Dijo, bueno, Ezequías también fue un rey que agradó a Dios, pero ha de haber alguien más. Y encontró hasta el número 14 generaciones, encontró a David. Y encontró un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces dijo el rey Josías, encontré, este va a ser mi mentor. Este rey, mi abuelo, me va a ayudar a mí para que yo camine en los caminos de Dios. O sea, en otras palabras, tal vez todos sus ancestros, tal vez todos nuestros ancestros, nosotros hermanos, fueron de actitudes negativas, de comportamientos quizás que no agradaron a Dios. Tal vez fueron brujos, tal vez fueron alcohólicos, pero tal vez hay alguien dentro de nuestros ancestros que realmente buscaron al Señor. Por eso estás aquí en esta noche. Tal vez hubo alguien, hermanos, que buscó al Señor. Digamos, yo aquí hice una gráfica. Digamos, ahí estamos. Yo tuve 2 padres, tuve 4 abuelos, tuve 8 abuelos. Soy producto de 14 personas. Ahí hay 3 generaciones y conmigo soy la 4ª generación. Pero sigue mi genealogía. Tuve 16 tatarabuelos, tuve 32 cuadriabuelos, tuve 64 pentabuelos, tuve 128 exabuelos. Miren la cantidad de gente que tiene influencia sobre mí. Tuve 256 heptabuelos, tuve 521 octabuelos, tuve 1024 eniabuelos, tuve 2048 decabuelos, tuve 4096 eniacabuelos y tuve 8192 dodecabuelos. O sea que el rey Josías estaba donde está mi nombre. Él buscó hasta 8192 personas y ahí encontró a David. O sea, en otras palabras, nuestra generación, nuestros ancestros tienen influencia a pesar de los tiempos que han pasado, a través de los años que han pasado, aún tienen influencia sobre nosotros.
Yo me pongo a pensar, digamos, mi papá siempre fue un religioso. Mi abuelo murió de alcohol. Pero tal vez alguno de mis abuelos buscó a Dios. Y si no, tengo a mi Padre Celestial. Me adhiero a la familia de Dios y me llama mucho la atención porque en la genealogía del Evangelio de Mateo empieza con Abraham. Y eso me trae mucho gozo. ¿Quién era Abraham? Abraham, mis hermanos, su papá era Taré, era un idólatra, era Caldea, era Ur de los caldeos, era un pueblo pagano, era un pueblo politeísta que adoraban a muchos dioses. Pero dice en el Talmud hebreo, que no es Biblia, pero el Talmud dice que Abraham, un día el padre de Abraham le dijo: mira, hijo, te encargo estos ídolos, cuídalos, yo voy a hacer algo y regreso. Y cuando regresó dice que Abraham dijo: a mí no me parecen bien estos ídolos. Él ni era cristiano ni era judío, más después se llamó hebreo, pero Abraham como que había algo dentro de él. Dijo: ¿por qué mi padre hace estos ídolos? Dice que él quebró los ídolos. Y cuando regresó el papá de Abraham le dijo: hijo, ¿por qué? ¿Qué le hiciste a los ídolos? Abraham le dijo: yo no fui, entre ellos se pelearon. Entonces dijo Dios: de aquí voy a sacar la genealogía de mi hijo. Voy a escoger, voy a limpiar un gen, voy a limpiar una genética. A partir de ahí van a pasar 42 generaciones hasta en la actualidad. De ahí voy a sacar a mi hijo. Dios, hermanos, se preocupa por limpiar nuestra genética espiritual. Tal vez tenemos